El duque regresa a casa, capítulo 10 de Bárbara Cartland. Emily terminó de arreglar a Eileen y se retiró, y ella se quedó pensando en el duque, preguntándose si le habría molestado tener que velarla toda la noche. Le parecía increíble que lo hubiera hecho, pero al mismo tiempo tendría que haber comprendido que era imposible que Emily la cuidara día y noche, y la señora Bird ya estaba muy vieja. Gladys podría haber ayudado, pero después de trabajar todo el día en la cocina, difícilmente hubiera permanecido despierta toda la noche. Era sorprendente que el duque hubiera accedido a cuidarla tanto tiempo, y al mismo tiempo la hacía sentirse cohibida, como si sus pensamientos lo hubieran atraído. Escuchó sus pasos, primero en la escalera y después en el saloncito. Él se detuvo ante la puerta del dormitorio, y ella lo miró asombrada, porque su aspecto había cambiado. Le tomó unos segundos comprender que la diferencia se debía a que vestía ropa elegante y bien cortada, como la que hubiera usado su hermano. «Buenos días, Elina», la saludó el duque, yendo hacia el lecho. «Me dijeron que estabas despierta. Ya empezaba a pensar que eras la bella durmiente, y que las telarañas te cubrirían durante los próximos 100 años. Elina rió. «Siento», respondió, «haberte causado tantas molestias». «A decir verdad, nos has tenido preocupados», contestó el duque con voz seca, y añadió, «¿Te duele la cabeza?» «No mucho. Solo el golpe en la frente me molesta un poco». El duque se sentó junto a la cama y preguntó, «¿Cómo pudiste hacer algo tan temerario como atajar a esos bandoleros completamente desarmada?» Y Lina se sonrojó. «Supongo que fue una tontería. No me detuve a pensar. Por fortuna te vi subiendo los escalones». «Por eso fue que llegaste exactamente, en el momento oportuno», exclamó Elina, y luego añadió, «Recuerdo ahora que el hombre del cuchillo me dijo que me cortaría un dedo si no le decía dónde estaban escondidas las joyas del Nizam». Escuché las palabras, las joyas del Nizam, cuando caminaba por el pasillo, comentó el duque, y en ese momento imaginé lo que estaba sucediendo. «Si no hubieras llegado a tiempo». «Olvídalo», la interrumpió él. «El juicio se efectuará en una semana, y Wicker está seguro de que enviarán a esos hombres a Australia o los condenarán a 15 años de prisión». «¿Los ahorcarán?», preguntó Elina. «Aunque son unas personas horribles, no desearía que eso le sucediera a nadie, por mi culpa». «Sucede que el hombre iba a dispararme», replicó el duque. «Si lo hubieras permitido, todos tus problemas hubieran terminado». Elina bajó los ojos sin poder sostener su mirada. No pudo responder, pero él notó que sus mejillas se coloreaban y después de una pausa dijo, «Eso es algo que no debemos discutir en estos momentos. Mejor te diré que Pegaso está esperando impaciente tu regreso». Los ojos de Elina se iluminaron. «Se ha portado bien contigo». «Me tolera», repuso el duque, «pero ha dejado bien en claro que prefiere a su dueña. Me gustaría verlo, aunque supongo que le costaría mucho trabajo subir por la escalera. Más difícil sería hacerlo bajar, pero es preferible que lo visites cuando tengas más fuerzas». «Me siento bien. Estoy segura de que podré levantarme mañana». «El doctor Davison no lo permitirá», replicó el duque. «Y como también me ha dicho que juegas muy bien el ajedrez, y yo me creo un buen jugador, te reto a una partida». Y Lina juntó las manos en un gesto de gozo. «Me encantaría. Papá jugaba conmigo, hasta que estuvo demasiado enfermo. David y yo jugábamos a menudo cuando llovía, y no podíamos salir a cabalgar». «Veremos cómo te sientes mañana», comentó el duque. Después de unos minutos de silencio, Elina preguntó, «¿Qué has hecho durante estos 4 días?» Se preparó mentalmente para escuchar que él ya había empezado a tapiar las ventanas. Pero el duque se puso de pie, diciendo, «No he tenido mucho tiempo para hacer nada más que preocuparme por ti, Elina, y acostumbrarme a pasar la noche despierto y a dormir durante el día. Has sido muy bondadoso en cuidarme, y siento mucho haberme convertido en una carga. Eso no es más que una manera de expresarlo, pero ahora creo que debes descansar. Vendré a verte más tarde, cuando ya estés lista para pasar la noche». Cuando fue hacia la puerta, Elina le dijo, «Estoy segura de que no habrá necesidad de que nadie se quede conmigo toda la noche. Si deseo algo, puedo arreglármelas yo sola». «Por supuesto», contestó el duque. «Y sin embargo, estoy seguro de que cuando venga el doctor Davison, te dirá que debes tomar las cosas con calma,
Se quedó junto a la puerta, como esperando una respuesta, y ella añadió: «Gracias de nuevo, por ser tan bondadoso». Sus miradas se encontraron, y ella observó una expresión en los ojos del duque que no pudo comprender. Ella lo observó alejarse y admiró su elegante apariencia, sus brillantes botas de montar y sus pantalones, que solo podían haber sido cortados por los mejores sastres de Londres. Entonces, para su sorpresa, comprendió que ya no lo odiaba. «Jaque mate». Y Lina echó una mirada lastimera al tablero. «Ganaste de nuevo», exclamó. «Y yo que pensaba que era una buena jugadora». El duque sonrió. «Aprendí con mi padre hace muchos años. Tal vez el ajedrez sea un pasatiempo familiar. ¿Por qué no? Como se dice que lo inventaron los chinos, se supone que es un juego para personas inteligentes. ¿Piensas que lo soy?». Colocando sus piezas sobre el tablero, Lina respondió: «Creo que eres muy inteligente para algunas cosas y muy estúpido para otras». Habló sin pensar, pero después, comprendiendo que había sido grosera, miró al duque y se disculpó. «Lo siento, no debí haber dicho eso». «Me gusta la franqueza», replicó el duque, aunque no sea muy halagadora. Hubo unos minutos de silencio y después él habló. «Supongo que no necesito preguntar por qué piensas que soy un estúpido, pero ¿te atreverías a decírmelo? Sinceramente». Él asintió y ella le dirigió una mirada penetrante desde el otro extremo de la mesa. Era difícil, se dijo, que un hombre pudiera ser tan elegante y al mismo tiempo tan distinto de como ella se imaginaba a los caballeros londinenses. Y Lina pensó que hubiera sido indiscreto hacer algún comentario sobre su nueva ropa cortada a la última moda. Pero no solo eso lo hacía distinto. Su sola presencia era fuerte y viril. Como ocurrió cuando lo conoció, su traje parecía carecer de importancia, como si todo lo que usara fuera secundario a su personalidad y carácter. Era difícil expresarlo con palabras, pero emanaban de él tal magnetismo y tal vitalidad que ella no podía compararlo con nadie, ni siquiera con su padre o con David. Era como si fuera un habitante de otro planeta. Y Lina recordaba que durante los últimos 3 días, cuando ella ya había dejado de delirar y ansiaba abandonar la habitación para bajar a la planta principal, él había sido muy bondadoso. El doctor Davison había insistido en que ella no debía moverse demasiado pronto. Se sabe muy poco acerca de las contusiones en la cabeza, le había explicado. Pero lo único que he aprendido después de tratar a muchos accidentados es que, hasta que hayan desaparecido por completo los moretones, es esencial permanecer en la mayor quietud y dejar que el cuerpo realice por sí solo su mágica labor de volver a la normalidad. «Ya no quiero descansar», había dicho Lina impaciente. «Quiero bajar y montar a Pegaso». «Su señoría lo hace por su bien», había contestado el doctor Davison. «Y por mi parte insisto en que permanezca tranquila hasta que yo se lo ordene». Y Lina rió y el médico pensó que su risa era muy atractiva. «Recuerdo que me dijo esas mismas palabras cuando tenía 8 años y me caí de mi pony. Y, si no recuerdo mal, me amenazó con atarme a la cama o encerrarme en mi cuarto. Tuvo mucha suerte de que no hiciera ninguna de las 2 cosas. De niña siempre se estaba lastimando. Supongo que era muy aventurera, una cualidad que no he podido ejercitar desde que crecí». Una sombra cruzó por sus ojos al pensar en las largas horas pasadas junto al lecho de su padre, escuchando sus gritos y sus recriminaciones. Muchas veces había pensado que lo único que impidió que perdiera la razón era Pegaso. Montar su caballo a través de los campos muy temprano por la mañana, cuando su padre aún dormía, la había ayudado a conservar la serenidad. Durante esos 2 años, que ahora le parecían 2 siglos, la mantuvo viva el amor que sentía por Pegaso. Aquella pesadilla había terminado, pero ahora tenía que enfrentarse a otra. ¿Qué hacer y a dónde ir cuando el duque clausurara la abadía? La idea la atormentaba tanto que se dormía buscando una solución y, a la mañana siguiente, volvía a repetirse las mismas preguntas, sin encontrarles respuesta. Esa inquietud la hubiera acechado durante todo el día si el duque no hubiera subido a verla con frecuencia. El día anterior se había sentido lo suficientemente bien para sentarse en el saloncito, y el duque había traído el viejo tablero de ajedrez en el que ella jugaba con su padre y la había retado a una partida. Había sido una distracción inesperada que dio brillo a sus ojos y color a sus pálidas mejillas y,
como de acuerdo con las órdenes del doctor Davison. No debía cansarse mucho. No se había vestido, limitándose a poner encima una bonita bata que había pertenecido a su madre. Era de satén azul, de un tono un poco más intenso que sus ojos, y estaba adornada con un encaje que la duquesa había tomado de un vestido de noche que usó cuando era joven. Se había recogido el cabello con un lazo sobre la nuca, y los rayos del sol que penetraban por la ventana formaban alrededor de su cabeza un halo dorado que le daba la apariencia de un ángel. Se sintió un poco cohibida cuando el duque se sentó frente a ella, al otro extremo del tablero, pero después pensó que aquella idea era ridícula, ya que él la había visto durante varias noches, sumergida entre las sábanas, cubierta tan solo por su bata de dormir. Ella estaba segura de que él estaba esperando con impaciencia que sanara para llevar a cabo sus planes y clausurar la casa. El día anterior habían jugado varias partidas, y hoy había regresado después del almuerzo para jugar de nuevo con ella. Y Lina suspiró, preguntándose cómo podía expresarse sin ofenderlo demasiado. «¿Qué pensarías?», dijo, «de quien encuentra un tesoro inapreciable, algo que no se puede reponer, y lo arroja al río para que la corriente lo haga perderse en la inmensidad del mar?» Después, abruptamente, agregó, «Montaste a Pegaso esta mañana». Él sonrió al advertir que ella intentaba cambiar de tema. «Por supuesto», respondió, «no me atrevería a presentarme delante de ti si hubiera descuidado tu caballo». «¿A dónde fueron?» «Muy lejos. Encontré en el extremo norte de la propiedad una cantera de pizarra». «Sí, ya lo sé. Hablé con algunas gentes de la aldea». «Little Flaybury», interrumpió Elina. «Sí, Little Flaybury. Y me dijeron que todavía queda mucha pizarra en las canteras. También me informaron que se suspendió la extracción hace 10 años porque ya no se recibían pedidos». «Me temo que fue culpa de papá», respondió Elina. «Discutió con el gerente, que, por desdicha, no era una persona honrada. Y después que nos saqueó, él no quiso reemplazarlo porque los fondos empezaban a escasear. Así que se quedaron sin un agente que les consiguiera clientes para la pizarra. Me imagino que lo mismo ocurrió con la mina de arena». Y Lina sonrió. «¿También descubriste eso?» «Me parece extraordinario que alguien que necesitaba tanto el dinero como tu padre no desarrollara los recursos naturales que existían en su propiedad». Y Lina hizo un leve gesto de impotencia con las manos. «Estoy segura de que tienes razón, y la única excusa que pudo tener papá es que nunca fue un hombre de negocios. Pero no había nadie que pudiera haberlo aconsejado. Tal vez lo hicieran el señor Wicker y sus socios, pero dudo que los hubiera escuchado. Mamá lo amaba y deseaba que fuera feliz, y por ello nunca discutía con él, ni se oponía a sus deseos, a menos que fuera absolutamente necesario. Así es como todas las mujeres deben comportarse con sus maridos». El duque hablaba con intención de provocarla, y ella reconoció la sonrisa sardónica y el brillo malicioso de sus ojos. «Si una mujer desea inspirar a su esposo», respondió después de una pausa, «debe discutir con él cuando sabe que está equivocado, o por lo menos tratar de influenciarlo para que tome la dirección correcta». Como se sintiera culpable por criticar a su madre, agregó, «No creo que mamá supiera nada sobre las canteras. Yo lo supe por las conversaciones de los sirvientes. Y nunca pensaste en mencionárselo a tu padre. Solo después de la muerte de mamá, cuando empezamos a necesitar dinero. Entonces le sugerí que tal vez podíamos poner a trabajar la mina de arena». La mención de la mina trajo a su mente una penosa escena. Su padre le había gritado que se ocupara de sus asuntos y que, cuando quisiera su opinión, se la pediría. Había añadido furioso que no iba a vender nada que formara parte de su propiedad, como un vulgar tendero. No hubo necesidad de expresar con palabras sus recuerdos, pues el duque entendió lo que había sucedido. «Por supuesto», comentó él, «estoy un poco atrasado con respecto a las costumbres de Inglaterra y la forma como se comportan sus caballeros, pero no puedo creer que todos sean tan ricos como para ignorar una mina de oro en su propio jardín». Y Lina sonrió al replicar, «No una mina de oro, pero he oído decir que algunos nobles afortunados poseen minas de carbón y que el duque de Westminster recibe una fortuna de las rentas de sus casas en Londres. Por desdicha no he encontrado una mina de carbón o un área construida en la propiedad. Creo que mi tatarabuelo se jugó a las cartas varias calles y plazas que pertenecían a la familia. Todo lo que queda ahora son unas cuantas cabañas, cuyos inquilinos pagan un chelín o 2 a la semana,
y muchas veces se olvidan de hacerlo. —¿Y quién cobra esos preciosos chelines? —preguntó el duque. Y Lina le dirigió una mirada de recriminación. —Creo que sabes la respuesta. Las cabañas están en tan mal estado y la gente es tan pobre que no me atrevo a tomar su dinero. El duque sonrió. —Eso es lo que he oído decir. Si tu padre era un mal comerciante, tú eres una mujer de negocios muy incompetente. —Lo sé. Supongo que se debe a que pienso que hemos hecho tan poco por nuestros inquilinos que somos nosotros los que deberíamos pagarles. Como el duque no contestó, ella le preguntó en voz baja: —¿Qué le sucederá cuando te marches? Esa había sido una de sus principales pesadillas, la amenaza que se cernía sobre todos los trabajadores de la propiedad, de acabar sus días en un asilo. Los matrimonios tendrían que separarse, y la mayoría de los ancianos, al entrar en el enorme y tenebroso edificio, lo harían con la seguridad de que nunca saldrían vivos de allí. —No deseo discutir ese asunto ahora —replicó el duque con voz áspera. Y Lina pensó entonces que él retrasaba el momento de informarle que ya había tomado su decisión y que no intentaba cambiar sus planes de regresar al extranjero y dejar en el abandono todo lo que había heredado. Como si quisiera evadir el espinoso tema, el duque se puso de pie. —¿Ya te vas? —preguntó Lina. —Por favor, juguemos otra partida. El duque miró el reloj que se encontraba sobre la chimenea. —Me gustaría mucho hacerlo —contestó—, pero hay alguien esperándome en el estudio, y por ello tengo que pedirte que me disculpes. —¿Está alguien esperándote? Era una pregunta, pero con evidente intención de ignorar su curiosidad, el duque se limitó a decir: —Subiré antes de la cena para darte las buenas noches y para que te duermas con pensamientos agradables. Puedo anticiparte que el doctor Davison ha dado su permiso para que mañana bajes a almorzar, siempre y cuando pases bien la noche. Y Lina lanzó un leve grito de alborozo. —¿De veras? ¿De verdad dijo eso? —Con una condición —señaló el duque—: que duermas bien y que no bajes ni subas por la escalera. Y Lina le dirigió una mirada interrogante y él explicó: —Eso significa que, como Pegaso no podrá hacerlo, yo te llevaré en brazos para bajar por la escalera, y me imagino que estarás mucho más ligera ahora que cuando te subí aquella noche. Sonrió antes de añadir: —Esa es una orden y debes cenar muy bien esta noche. Iré a decirle a la señora Bird que tienes mucha hambre. —Oh, no, por favor, no hagas eso —exclamó Lina. Pero el duque había salido del saloncito y solo la puerta cerrada recogió sus palabras. Y Lina acogió con regocijo la idea de poder bajar después de tantos días de estar encerrada en 2 habitaciones. Pero, de súbito, como una nube oscurece el sol, pensó que tal vez el duque había empezado a clausurar los cuartos, que no estaban en uso, a fin de preparar su partida para el extranjero. Comprendió instintivamente que a él lo agobiaba una urgencia que no manifestó hasta que ella se vio postrada en cama con una conmoción cerebral. A ella le pareció que se estaba desentendiendo de todos los tesoros que lo rodeaban, repitiéndose que no le concernían ni tenían relación alguna con él. No podré soportarlo, pensó Lina, verlo destruir, porque eso es precisamente lo que hará, todo lo que he amado, y que, aunque a él no le agrade, forma parte de nosotros y de nuestra sangre. Cuando Emily entró en el saloncito para ayudarla a meterse de nuevo en la cama, tuvo que hacer un esfuerzo por contener las lágrimas que asomaban a sus ojos, lo cual consideró un signo de debilidad. A la mañana siguiente se despertó sintiéndose muy descansada, después de un sueño profundo. Se había despertado una sola vez en medio de la noche, y había rezado con fervor porque una ayuda milagrosa salvara a la abadía e hiciera comprender al duque que debía ocupar el lugar que le correspondía en Inglaterra, en vez de marcharse al extranjero. Por favor, Dios mío, había implorado, hazle comprender su deber y que debe quedarse donde más se le necesita. No podía creer que la presencia del duque fuera tan necesaria en ningún otro lugar de la tierra. Sin embargo, tenía que reconocer que no era una perspectiva muy atrayente para un hombre que no tenía dinero y cuyos intereses estaban al otro lado del canal de Suez. Pero como es tan inteligente, creo que, si se lo propusiera, podría lograr que la propiedad fuera rentable y reparar las principales granjas, había pensado Lina, antes de dormirse de nuevo.
De pronto se dijo que debía ser más sensata. ¿Qué sabía ella del mundo? Su ignorancia sobre los hombres era total, porque había conocido a muy pocos desde que dejó de ser una niña. Además, si el duque era tan inteligente, debería haber ganado una fortuna en el extranjero. Recordaba haber oído hablar de hombres que habían adquirido grandes fortunas en India, Singapur o Hong Kong. ¿Por qué no pudo ser él como ellos?, preguntó mirando el retrato de su hermano. Pero era inútil querer alcanzar la luna. Si no ocurría un milagro que salvara la abadía, tendría que preocuparse por su propio futuro. «Ayúdame, David, ayúdame», le dijo al retrato, pensando que no solo su hermano, sino Dios, la había abandonado. Se sintió, sin embargo, muy emocionada ante la idea de poder caminar por la planta baja. Se puso su mejor vestido y Emily la ayudó a peinarse el cabello, recogiéndoselo sobre la nuca. «¿Se siente bien, milady?», preguntó ansiosa Emily, cuando Elina se levantó del taburete frente a su tocador. «Siento las piernas un poco débiles, pero será emocionante bajar y...». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.